Hola, hola, Hinojosa. Hola, hola. Hola, hola, sí, sí se escucha. Perdón, perdón. Ahí está, perdón, disculpame. Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí de nuevo. Buenas tardes a todos. Yo soy el formador de este módulo. Vamos a iniciar ya ahora la segunda clase virtual de la sesión 1 de este módulo. Voy a compartirles la pantalla para que vamos ilustrándonos en cuanto a la temática que vamos a tratar. Recordemos la clase anterior, nosotros trabajamos sobre los conceptos básicos de territorio, territorialidad, y hoy en esta clase vamos a ver justamente, en base a esos conceptos, cómo es que la policía dispone de ese espacio geográfico que es la provincia donde tiene jurisdicción, cómo es que dispone esa territorialidad dividida básicamente en dos paquetes normativos, que es justamente, por un lado, la Ley Orgánica Policial, cómo la divide a la provincia en unidades regionales, y el otro paquete normativo que es la Orden de Servicio 1414 de la Dirección General de Seguridad, que allí es como eh, a los fines de justamente trabajar en una estrategia de prevención, divide sectores en cuadrimas que justamente sirve para saber nosotros tengamos, si alguien quiere hacer una consulta, a la finalización de esta exposición. La provincia define justamente a los fines de poder cumplir, entre otros propósitos, con la misión que tiene establecida la Policía de Salta. Dentro de esta temática, ya le decía, hay dos paquetes importantes normativos. Ya le dijimos, una es la ley orgánica, que básicamente define las unidades regionales, y por otro le decía que es la ley orgánica 1414, perdón, la orden del servicio 1414, división del territorio, cómo se dispone a los fines de poder realizar todas las tareas operativas, función básica de la policía de la provincia. Normativo que hasta el día de hoy se siguen nuevos asentamientos, de alguna manera ocupando esos espacios vacíos que había entre distintas jurisdicciones de las comisarías. Existía una falta de acercamiento a la comunidad, eh, la necesidad de incrementar el patrullaje y tener mayor visibilidad también era una de las premisas que se buscaba justamente poder lograr. Recuerdo que en ese momento y tiempo antes eh, se había trabajado primero en tratar de generar un patrullaje en lo que fue Salta capital. Eso se logró en los turnos de mañana, de tarde, por ahí empezó a faltar durante la noche, después se concretó durante la noche y después se fue ampliando así a las también regionales del interior de la provincia. Existía también en ese momento una necesidad de ordenar los recursos humanos, los móviles y las comunicaciones que por ese entonces eran mucho más escasas que las que pueden encontrarse ahora en este momento. Recordemos que en un lapso de 6, 7 años se duplicó y más todavía la cantidad de efectivos policiales con ingresos masivos que se dieron a través de la Escuela de Suboficiales y Agentes. Eh, ese contexto de ese entonces exigía una nueva forma de planificar, no planificaciones aisladas de cada una de las dependencias policiales, sino a través de acciones conjuntas. Se requería aunar ese esfuerzo, siempre la policía tuvo esas limitaciones, esa escasez de recursos, entonces una de esas necesidades básicas justamente era eh, poder disponer de recursos, y la única forma era aunar los esfuerzos que se podían dar a través de la conformación de la sociedad, digamos, entre distintas dependencias policiales. Eso, como decía, también con el fin de maximizar los pocos recursos que uno tenía dispuestos en ese entonces, y al contrario, minimizar justamente las conductas antisociales que se daban tanto en el orden delictivo como en el orden contravencional, ¿no? Todo ello a los fines de poder, como decíamos, lograr cumplir con la misión, entre otros propósitos, le decía, cumplir con la misión de la policía. Y era, por otro lado, combinar la capacidad de los recursos humanos. Recuerdo que en ese entonces por allí enfrentamientos o inconvenientes que surgían con determinados grupos antagónicos requería por allí la presencia no de la patrulla sola de la dependencia, sino más bien de otros grupos de intervención, como eran en ese entonces infantería y después, bueno, la creación
del GOPAR, de grupos justamente de apoyo para poder intervenir ante esta situación, ¿no? Entonces la combinación de capacidades era una también de las necesidades básicas a los fines de poder contrarrestar justamente estas situaciones conflictivas, evitar daños hacia los equipos policiales y principalmente también evitar esos daños hacia el personal policial en cuanto a las intervenciones riesgosas que podían después significar lesiones y bajas, digamos, hacia los efectivos policiales, ¿no? Eh, Como le decía, todo esto generó, este contexto generó la necesidad de crear un nuevo escenario donde la coordinación, el apoyo y la concientización de la responsabilidad también fuera definida, ¿no? Y esto generó justamente que se dispusiera de esta orden de servicio 1414, que además, entre otras necesidades y otros propósitos que se definían, era justamente eso, ¿no? Definir un sistema de definiciones, de conceptos que hacían justamente a la necesidad de poner en claro determinados conceptos que son con los que se iba a trabajar en esta tarea operativa de poder implementar esta nueva estrategia de prevención. Una necesidad de un funcionamiento que sea más adecuado, digamos, a los resultados que se buscaba esperar, que básicamente estaban focalizados en la prevención. Una necesidad de lograr una operatividad que sea más eficiente, que sea más inmediata y que pueda brindar respuestas no solo a un determinado sector, sino que esa operatividad se riegue en todos los espacios territoriales de la provincia y además no solo durante la mañana, tarde, sino las 24 horas del día. Y también, obviamente, para poder lograr esa eficiencia, esa eficacia que se necesitaba y que se definía como propósito justamente a través de esta orden de servicio, también surgió la necesidad de sistematizar variables e indicadores que pudieran de alguna manera ir orientando eh, el desempeño, el logro de metas, de objetivos que se iban definiendo en esta estrategia de prevención, indicadores que hacen referencia al índice de criminalidad, al desempeño policial. Esta partecita en cuanto a qué tipo de registro, qué tipo de mediciones y demás indicadores y variables, nosotros los vamos a ampliar la próxima clase, que es, digamos, la tercera parte de la primera sesión que estamos viendo ahora en este módulo, ¿no? Así que sobre eso lo vamos a ampliar mucho más en cuanto a esa parte que lo estaba definiendo. En teoría, digamos que lo que se buscaba era incrementar el patrullaje las 24 horas y en todos los espacios públicos y en todos los territorios definidos justamente por la policía de la provincia, que haya la presencia policial, la visibilidad durante las 24 horas. Era implementar el sistema de cámaras en forma conjunta con el personal policial, que de alguna manera sumara, como dicen, ojos hacia la prevención. Y obviamente la mayor presencia, la mayor visibilidad y la mayor atención en todas estas situaciones tenía que derivar en intervenciones oportunas, como le decía, ¿no? Que sean eficaces y que sean eficientes. Y bueno, y le decía importante definir lo que es el sistema de responsabilidades. Antes, por allí era el criterio del jefe de dependencia, el que definía la modalidad de trabajo, el que definía cuáles eran los lugares conflictivos, críticos, basados un poco en la experiencia, basado un poco en lo que observaba en su jurisdicción, pero no estaban registradas por registros fehacientes que de alguna manera corroboraran y dieran sustento justamente a esas intervenciones. Entonces, también era importante definir esto, definir las responsabilidades que les correspondía a todos y cada uno de los actores que deben intervenir en estos sectores, en estas cuadrículas. Entonces, eso fue uno también de los aspectos importantes que definía este sistema de cuadrícula, ¿no? Y después, bueno, el refuerzo de este sistema de monitoreo a través de las cámaras, que fue también una ayuda tremenda cuando se logró incorporar la tecnología dentro de, digamos, en forma masiva dentro de lo que son los sistemas de prevención. Este sistema de prevención definido a través de cuadrículas no es un sistema nuevo, no es un sistema propio, digamos, de la policía de Salta, sino que es una adaptación que justamente la materia, como decíamos, ¿no? Estrategias de prevención local, uno debe evaluar los distintos sistemas, las distintas estrategias y ver cuál es la más adecuada o cómo es la modalidad a nivel local. Bueno, en este caso,
la policía de la provincia de Salta elige este modelo, ¿no? Este modelo a través del sistema de cuadrículas, que fíjense, yo allí en el texto les puse su modelo de policía y puse entre paréntesis, con puntos suspensivos, no puse qué tipo de modelo, qué tipo de estrategia responde este sistema de cuadrículas, porque en principio uno puede decir, si focaliza la atención sobre el espacio físico, podríamos hablar de una prevención situacional, pero en realidad tiene parte de lo que es la prevención situacional, pero también está orientada y tiene matices que responden a la situación, a la prevención situacional y a la prevención comunitaria, que lo vamos a ver en el desarrollo de esta materia, ¿no? Y bueno, por allí, para entender de qué se trata este sistema de cuadrículas, definimos así, ¿no? Que es un modelo de policía que pone énfasis en la actividad policial de tipo preventiva, ¿no? La prevención, como les decía, ya vamos a ver qué tipo de prevención, enfocada a un área geográfica, a un territorio que nosotros lo hemos definido como sectores, como cuadrículas, y que en este caso, hablando de las cuadrículas, son espacios muy reducidos, que en algunos casos, en otras jurisdicciones, en otras provincias del país, han sido definidas a través de barrios o vecindarios. Nosotros, en los ejidos urbanos, más que nada han sido definidos en un conjunto de manzanas que conforman en su conjunto los sectores que son parte de las jurisdicciones de las dependencias policiales, ¿no? ¿Qué busca este sistema de cuadrículas? Es promover las relaciones estrechas con la comunidad. Por eso le decía que no solo es una estrategia situacional, sino también tiene matices de lo que es la prevención comunitaria. Dice, busca promover relaciones estrechas con la comunidad, de consulta permanente a los ciudadanos para asegurar que la policía tome en cuenta las percepciones de la sociedad. Se habla de policía comunitaria, se habla de policía de proximidad, y se supone el esfuerzo de la policía para movilizar a la ciudadanía en acciones preventivas. Todo esto tiene que ver con la segunda parte de la segunda sesión que vamos a ver nosotros, que son los tipos de estrategias, como le decíamos, situacionales, sociales, comunitarias, que buscan justamente la intervención de la ciudadanía como parte en la resolución de la conflictividad que de alguna manera genera perjuicios al bienestar, a la buena convivencia de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, por último dice que es definido como una estrategia que involucra a la policía en el estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen a la delincuencia y a la contravención. Eso se hace a través de lo que el propio policía puede observar de su trabajo continuo en sus tareas diarias. Por otro lado, lo que pueda recoger a través de los registros y datos que van volcándose a través de los dispositivos electrónicos con los que se cuenta justamente para este tipo de sistemas por cuadrícula, y también, por otro lado, en el aspecto comunitario, respecto de todas aquellas informaciones que el ciudadano puede ir brindando en ese trabajo conjunto que de policía de proximidad o de policía comunitaria, que el ciudadano, las personas de la sociedad puedan ir aportando hacia la institución policial para mejorar justamente este sistema de patrullaje, ¿no? Decíamos, existía una necesidad de definir un plan de patrullaje, había una ausencia del análisis de la situación delictiva en las jurisdicciones porque, bueno, no se tenía una base de datos que pudiera de manera fehaciente e inmediata, más que nada, de poder contar con esta información. Le dije, la tecnología trajo soluciones a esta situación y bueno, el aporte de la tecnología fue indispensable justamente para poder suplir esta ausencia de información para que sea inmediata, pueda ser analizada y que de alguna manera esto pueda volcarse y traducirse, digamos, en mejores desempeños del personal policial. También la tecnología trajo esta ayuda, ¿no? Que antes no se podía visualizar cuál era el movimiento, el recorrido de los móviles policiales. No había ningún criterio de información, como le decíamos, no estaba definido al día, al momento, dónde se estaban produciendo la mayor cantidad de delitos, como ahora le podemos llamar nosotros zonas críticas o puntos críticos. Entonces, sin estadísticas claras, simplemente se trabajaba con lo que se llamaba el olfato policial, es decir, el olfato del policía que de alguna manera
algo de conocimiento tenía respecto de dónde se estaban produciendo aquellos ilícitos o las dificultades que tenía, digamos, el ciudadano a quien debía brindarse este servicio policial. La falta de coherencia entre los móviles para desplazarse, las dependencias policiales, cada una actuaba en forma independiente, eso significaba que por allí algunas dependencias no contaban con elementos logísticos como ser medio de comunicación, personal policial, patrulleros, móviles policiales, quizás la otra dependencia contigua sí lo tenía y hasta por allí dejaba parado o inmovilizado móviles por falta de personal cuando tenía un móvil policial pero no tenía chofer, y en la otra dependencia tenía chofer y no tenía móviles. Entonces todos esos desajustes se generaban justamente por esta falta principalmente de información, y bueno, la necesidad, como le decíamos, de definir un plan de patrullaje era importante y era primordial en ese contexto, en ese entonces, ¿no? Y bueno, es así que bueno, surge justamente la necesidad de generar además el Centro de Coordinación Operativa. A través de la tecnología, lo que permitió justamente este centro de coordinación era lograr lo que se llama el mapa de calor, los controladores de servicios, el control de servicios en cuanto a lo que decíamos, ¿no? El recorrido de los móviles, que estos estén en funcionamiento, que estén en servicio, que no estén parados en las dependencias policiales, que no estén parados por falta de otros recursos. Y después la rendición de cuentas, que tiene que ver justamente con la retroalimentación de esa información que se lograba en forma inmediata, y que la responsabilidad de los jefes de dependencia debían de alguna manera después rendir cuenta qué se hizo con esa información, cómo se volcó eso al servicio para tratar de ir mejorando e ir dando solución a todas las problemáticas de seguridad que se iban generando y que se iban haciendo evidentes a través del registro, el análisis y la evaluación de la información que permitía, que se lograba justamente a través de este Centro de Coordinación Operativa. Sobre esto, bueno, se comenzó a trabajar justamente en todo el territorio provincial. Como le decíamos, existen dos paquetes importantes en lo que refiere a la disposición territorial de la provincia. Por un lado, la ley orgánica ya define las unidades regionales, las zonas, que es el segundo punto que vemos allí entre los ítems que estamos marcando, más bien refieren a zonas que están vinculadas con las comunicaciones radiales que tiene definida la Policía de la Provincia. Los sectores, jurisdicciones, cuadrículas y áreas estratégicas, puntos estratégicos y puntos críticos, todos esos están bien definidos de manera clara en esta orden de servicio 1414. Nosotros ahora no la vamos a desarrollar, porque como le decíamos, están bastante claras las definiciones de cada una de estos conceptos allí en esa orden de servicio. Y sí me quiero detener un poco en las áreas de intervención transversal. Estas áreas de intervención transversal son espacios también que son creados dentro de los mismos sectores. Aquí la diferencia por allí, en su momento cuando se pensó armar los sectores, era aunar los esfuerzos, los recursos, los criterios de las jurisdicciones de dependencias que están contiguas, unas al lado de otras, y que en esa cercanía, justamente por limitar una con otra, existían problemáticas comunes que debían atenderse en forma conjunta entre 2 o 3 dependencias policiales, y a su vez, como le decíamos, compartir estos recursos logísticos, compartir la operatividad. Y, como le decíamos, atendía básicamente a esas problemáticas comunes. Es decir, por ejemplo, la existencia de grupos antagónicos existía en 2 o 3, en las mismas jurisdicciones de 2 o 3 dependencias policiales. Entonces, esta operatividad conjunta de 2 o 3 dependencias conformadas a través de un sector permitía de alguna manera atender este tipo de problemáticas comunes. Pero por otro lado existía también problemáticas de seguridad que eran muy puntuales, y que estas se daban en determinados espacios, en determinados territorios de las jurisdicciones, de las dependencias o de los sectores. Entonces, era la necesidad
de realizar operativos que abarcara y que tomara más allá de los recursos propios de la dependencia policial y más allá de los mismos sectores que estaban conformándose ahora como nuevas unidades territoriales. Entonces, allí surgió la idea de conformar estas áreas de intervención transversal para que de alguna manera pudiera atenderse esas problemáticas particulares que excedían justamente a la capacidad de un sector y que requería, como decía, de realizar operativos conjuntos de no solo las dependencias de los sectores, sino también con el apoyo de diferentes áreas operativas, de infantería, de OPAR, de todas las áreas que son de una planificación permitía justamente ir atendiendo estas situaciones críticas que se daban en algunos casos vinculadas a la seguridad, y por otro lado, a través de las estadísticas del registro, poder ir haciendo un monitoreo permanente con la finalidad de bajar las tasas, los índices de criminalidad, bajar la tasa de contravenciones, que son los que dificultaban la normal convivencia, la sana convivencia, digamos, dentro de ese espacio geográfico, denominadas áreas de intervención transversal, ¿no? Bueno, como le decíamos, no vamos a desarrollar los conceptos de cada uno de estos espacios geográficos. Sí vamos a finalizar con esta temática con un poco de antecedentes referentes a esta implementación del sistema por cuadrículas en lo que es la prevención. Le decíamos que tiene mucho de prevención situacional, tiene matices de prevención comunitaria. Es más, en otros lugares del país, justamente una de las orientaciones importantes que tenía era justamente eso, ¿no? Era como una prevención comunitaria que justamente apelaba a la intervención de la comunidad, de los integrantes de la sociedad, para poder justamente paliar todas esas situaciones de crisis de inseguridad que existía en su momento. Eh, estas Esta modalidad, digamos, de prevención a través de cuadrículas tiene por allí un origen y viene basado en un concepto de justamente de medidas, de otras medidas de prevención que son diferentes a las medidas de seguridad punitivas. Dentro de las medidas punitivas son aquellas que por allí hacen referencia básicamente al incremento de las penas o a modificar normas procesales que de alguna manera puedan retener un tiempo mayor a las personas que han cometido algún delito o que están en ese proceso judicial, como por ejemplo no permitir la excarcelación a personas que han cometido violaciones o que han utilizado armas de fuego. En esas ideas, digamos, están vinculados lo que es, digamos, básicamente la, la prevención punitiva, ¿no? Pero esto viene de la mano de los cambios y de las nuevas estrategias que empiezan a surgir ya a fines de lo que es el siglo XX. En la década del 70, el 90, ya se empieza a hablar de lo que es el fracaso de la política penal. Ya se empieza a hablar de que, yo le puse allí el mito soberano, es justamente esa idea de que cuando se conforma el Estado, los Estados modernos, se hace a través, una de las teorías, es a través del contractualismo, es decir, crear un ente mayor a los ciudadanos para que de alguna manera, ejerciendo esa fuerza coactiva de este nuevo Estado, de esta nueva figura superior a los integrantes de la sociedad, de alguna manera se brindara la seguridad necesaria para todos los integrantes de esa sociedad. Ese mito soberano que era el Estado el responsable, el único responsable que debía brindar esa, esa protección, esa seguridad a los ciudadanos, empieza a quedar de lado porque, bueno, ya empieza a notarse justamente ese fracaso de lo que fue la política penal. Y ya con el advenimiento de nuevas políticas neoliberales, con el incremento de la inseguridad, en este caso ya no solo objetiva, que refiere al hecho concreto de lo que es el delito, sino también a la subjetiva, que empieza a mostrarse a través de lo que es el miedo, la inseguridad, que empieza de alguna manera sentir al ciudadano, es como que empieza a revertirse esta situación. Y ya, como le decía, por la década del 70, del 90, comienza a hablarse de nuevas estrategias de prevención. En Francia, en Italia, comienza a hablarse sobre esa, como quien dice, a difundir este nuevo paradigma que en la Argentina comienza a tener mucho más, más apego y más vigencia, como decíamos, en la última década del siglo XX, ¿no?
En ese entonces se hablaba del populismo punitivo, es decir, el populismo punitivo de las medidas reactivas y punitivas ante la ocurrencia del delito versus las nuevas, decíamos, de la nueva prevención o de la seguridad comunitaria. En este caso, como decía, ese nuevo enfoque en cuanto inclusive a las definiciones de seguridad pública, ¿no? Por un lado, la primera, como decíamos, estaba básicamente orientada a lo que es el orden público en la seguridad del Estado, y ya con estas nuevas tendencias, estos nuevos paradigmas, se centra más la atención en el ciudadano, en las problemáticas que tiene el ciudadano, como decíamos, no solo en quienes eran víctimas del delito, sino también en aquellos que sentían ese temor a la violencia, a la ocurrencia del delito, ¿no? Por un lado, le decía, esta nueva prevención o nuevas alternativas de prevención que comienza a surgir en la década del 90, básicamente, en nuestro país, los antecedentes que tenemos por allí en la provincia de Buenos Aires, comienzan a definirse este sistema de cuadrículas en el año 2006 aproximadamente, donde comienzan a conformarse cuadrículas en determinados puntos de la provincia, y después comienza a generalizarse en otros lugares y después también en otras provincias, como será en la provincia de Patagonia, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Santa Fe, y así comienza a extenderse. Y bueno, y nosotros empezamos a tomar esta estrategia de prevención en el año 2014, básicamente con la definición de esta orden de servicio 1414, ¿no? Esta nueva mirada, este nuevo enfoque de lo que es la nueva prevención o digamos, modalidades diferentes, alternativas a lo que son la política penal, lo que son las estrategias punitivas, están definidas por allí con algunos autores, como por ejemplo Bandit, que dice que refiere justamente a estas nuevas modalidades de prevención, como todas aquellas políticas penales, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos por el Estado. Por otro lado, tenemos a otro autor, a Selmini, que sean considerados diversos, ya que son las de estrategia desarrollar en la segunda, las estrategias comunitarias. Este tipo de estrategia es justamente esto, lo que han definido a través de cuadrículas, el avance de la tecnología y la incorporación de la tecnología de definición y la que permite la aplicación de esta modalidad. Es esto, digamos, lo que refiere a la disposición de justamente a los fines de poder llevar a cabo los propósitos de prevención, los propósitos de seguridad dentro de la provincia de Salta. Acá tengo algunos mensajes. Dice: buenas tardes, soy el señor Pablo Ramiro, presente. Dice: buenas tardes, Hugo Arevalo, presente. Bueno, así que el que quiera hacer alguna consulta a partir de este momento, me dice o lo escribe, y así podemos ya terminar y dar por cerrada esta segunda clase virtual. Y bueno, mientras alguien quiera opinar o compartir algo, les voy comentando que sobre el trabajo práctico que ustedes deben hacer, como decíamos, trabajar sobre un diagnóstico. Pueden hacerme las consultas necesarias a través de los juegos de consulta, a través de los mensajes. Y, como les decía, trabajar en este diagnóstico, que va a ser la base del segundo trabajo práctico en la segunda sesión, que básicamente vamos a trabajar en la definición de modelos o estrategias de prevención integrales, donde consideremos estas estrategias situacionales, ambientales, sociales. Bueno, creo que de mi parte yo he finalizado con la temática que nos correspondía a este tema, ¿no? a esta clase. Dice: licenciado, buenas tardes, consulta, ¿a qué se refiere el segundo punto de realizar un diagnóstico de seguridad? El diagnóstico de seguridad, como le decíamos, la primera actividad que yo les puse es obviamente la lectura de los contenidos conceptuales que están allí en la sesión 1. Dentro de las actividades tienen ustedes que hacer un resumen de no más de 10 renglones de esos conceptos. Y la segunda actividad es eso, ¿no? Es trabajar sobre un diagnóstico. El modelo ustedes lo pueden elegir al que consideren el más adecuado. Yo les decía que dentro de este diagnóstico ustedes tienen que considerar esta territorialidad, esta disposición de la Policía de la Provincia, cómo define la territorialidad dentro de la provincia, en unidades regionales, en sectores, en cuadrículas.
ustedes pueden trabajar sobre un espacio específico, un espacio geográfico, un territorio específico, no sobre todo en la regional, no sobre todo en un sector, sino un espacio bien definido que ustedes los deben definir, transversal. Me gustaría que sean de ambos, como para poder de alguna manera tener una diversidad de trabajos y de análisis que pueda enriquecer no solo a ustedes, sino a toda la clase en cuanto a este tipo de trabajo de prevención que vamos a terminar realizando, ¿no? Básicamente le digo, ustedes deben trabajar considerando cuáles son, primero definiendo cuál es la territorialidad, cuál es el espacio geográfico sobre el cual ustedes van a trabajar. Dentro de ese espacio geográfico hay una serie de actividades sociales que justamente los distintos actores son los que van a ir conformando este espacio social. Dentro de esas relaciones sociales, obviamente, existen las problemáticas de seguridad de aquellos que de alguna manera cometen delitos, contravenciones, o de alguna manera significa un inconveniente, una problemática de seguridad. Esas problemáticas de seguridad son las que ustedes deben tomar, las que ustedes deben definirlas, conforme, como le digo, el modelo de diagnóstico ustedes pueden tomar el que consideren el más oportuno, el más adecuado para el trabajo que van a hacer. Mostrar esas problemáticas y definir claramente estas problemáticas que nos configuran a nosotros una situación diagnóstico que nos permita poder trabajar sobre ellas en la segunda sesión, cuando empecemos a definir cómo resolvemos nosotros, cómo le damos una solución de continuidad a estas problemáticas. Bueno, allí vamos a trabajar sobre la prevención integral. Vamos a trabajar sobre estas estrategias situacionales, ambientales, comunitarias, y definir ya, ustedes en el segundo trabajo van a definir qué estrategia van a utilizar, qué modalidades con qué van a intervenir, y obviamente eso lo van a tener que escribir en el segundo trabajo práctico. Y la tercera parte, el tercer trabajo práctico vinculado a esto va a ser una tercera parte de esto que estamos viendo, que ya van a ser empezar a definir con qué recursos, con qué dispositivos vamos a trabajar, con qué recursos y tecnología vamos nosotros a medir, cuáles son los indicadores, cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta para poder hacer una evaluación de segunda sesión, ¿sí? Es una continuidad, y esta continuidad de este trabajo, si llegamos con éxito a terminarlas, a definirlas de forma clara y obviamente aprobadas por mí, quien soy el moderador, digamos, de esta clase, justamente les va a servir mucho a ustedes para poder después, de alguna manera, certificar los conocimientos que ustedes tienen, mostrar evidencia de que han logrado justamente los objetivos que percibimos nosotros en este módulo, ¿no? Así que es importante esa continuidad que va a tener un trabajo sobre otro, y como le decimos, comenzamos con lo que es el diagnóstico, ¿sí? No sé si está respondida es la respuesta que usted esperaba, pero bueno, vamos a trabajar en eso. Bueno, Medina. Licenciado. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Sergio Tapia. Una pregunta. Lo que usted hacía referencia al punto 2, por ejemplo, agarramos una cuadrícula, por decir, de la subcomisaría de Villa Lavalle, o sea, que son cuadras, y ahí hacemos el diagnóstico de la problemática referente a la seguridad. Claro, Es sí. Digo, usted puede tomar una cuadrícula, pues, si quiere trabajar sobre todo el sector, lo puede hacer. Si quiere trabajar, como le decía, sobre un área de intervención transversal que usted defina como necesaria, la puede hacer. Yo, en mi tiempo de ser coordinador también de un sector, recuerdo que tenía muy claro un área de intervención transversal que era justamente la Samuel Quevedo y Francisco Muniz. Todo el mundo conoce que allí, en esa jurisdicción, las ventas de droga al menudeo, tanto en la calle como en las casas, era visible las 24 horas del día, y esa problemática traía aparejada después menores que se encontraban allí fugados de sus casas, encontrábamos personas con antecedentes penales, encontrábamos la ocurrencia de delitos justamente de muchas de estas personas que cometían estos delitos para hacerse de alguna manera de
de dinero a través de la venta de lo mal habido para poder consumir sustancias prohibidas. Entonces era toda una problemática que estaba bien focalizada en esa esquina, que nosotros la definimos como área de intervención transversal, y la trabajamos de esa manera, ¿no? Definimos cuál era ese espacio territorial, y trabajamos sobre eso, sobre todas las problemáticas, hicimos una planificación, y sobre esa planificación dimos intervención a todas las áreas operativas que eran necesarias, ¿no? Drogas, investigaciones, el GOPAR, infantería, todo lo necesario para ir revirtiendo esas problemáticas y brindarles soluciones a los vecinos de allí del lugar. Sí, así, ¿otra pregunta o me confirma si tiene claro el trabajo? Sí, muchas gracias, sí, ya me va con la consulta. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos a dar por terminada la clase. Les vuelvo a reiterar, cualquier otra consulta estamos a su disposición para más que nada para hacer un seguimiento, para acompañarlos en esta tarea de construcción del conocimiento por parte de ustedes. Bueno, que tengan muy buenas tardes, un buen fin de semana. Un saludo, Medina, que te veo ahí en pantalla. Bueno.